Niña de 11 años que llega a una remota aldea rural escapando de la oscuridad que la envuelve, con la única compañía de su distante madre. La compleja relación entre ambas se irá iluminando mientras la acompañamos por el paraíso del último verano de la infancia. La luz y la oscuridad, el miedo y la esperanza, el amor y el odio se conjugan en esta historia de fantasmas, de presencias y ausencias, de sueños y pesadillas, donde, como en los cuentos clásicos, los peligros y los secretos acechan tras cada esquina. Gracias de nuevo, Elvira. Quería comenzar la charla preguntándote por algunas de las conexiones de esta novela con trabajos previos que has ido publicando. En esta, como en El otro barrio o en Algo más inesperado que la muerte, los silencios, las medias verdades o las mentiras condicionan la vida de los protagonistas. Luego también encontramos en La boca del lobo una historia de madres prematuras, como sucedía en Lo que me queda por vivir. No sé si estos temas son algunos de los que más te preocupan a ti como narradora. ¿Qué te interesa de ellos? Bueno, tal vez sería los seres que sufren cierto desamparo, ¿no? Que tal vez eso es lo que me lleva una y otra vez o a los personajes un poco raros o a la infancia o los personajes que necesitan el amparo de los demás y que no lo tienen, ¿no? En El otro barrio era un chico de Vallecas sin padre y con una madre que casi él veía como una anciana, ¿no? En este libro es una niña preadolescente de 11 años que tiene una madre que la tuvo con 16, entonces son casi como dos hermanas, ¿no? Y realmente la madre no sabe ni quiere ser madre, no es esa la vida que ella esperaba, no sabemos la vida que ella esperaba, pero esa no es, ¿no? Entonces, primero, como te decía antes, el enamoramiento que tuve yo con esta historia, pues fue el paisaje, ese paisaje que tú has dicho, que por cierto también está en A corazón abierto, o sea, que es el rincón de Ademuz. En A corazón abierto aparece ese paisaje porque es ahí donde vamos a enterrar a mi padre, donde está enterrada mi madre y todos esa generación, ¿no? de tíos y tías, ¿no? Y yo de pronto quise volver a ese paisaje, ¿no? Fue casi una casualidad, es un enclave que eso significa que es casi una península entre provincias, ¿no? O una isla entre provincias, ¿no? Pertenece a Valencia, pero en realidad se cuela en la provincia de Teruel y pilla un poco de Cuenca, ¿no? Diríamos que por situarnos en la zona, la gente tiene más acento maño que acento valenciano. Hablan castellano. Y es una zona muy rica, con una biodiversidad muy rica, ahora muy valorada por las aves, por la gran confluencia de aves que hay allí y luego porque donde hay agua se nota. Entonces, principalmente el río Turia y luego todos los pequeños ríos que confluyen allí, ¿no? Entonces, es un paisaje que creo que para un niño es como el ideal de paisaje. Primero son pueblos pequeñitos, donde son varios pueblos, aldeas y pueblos, donde la gente no tiene que decir voy al campo, porque eso es lo que hablábamos, por ejemplo, Antonio, que es de pueblo, pues ellos dicen que es una ciudad siempre de Úbeda, pero la diferencia es que por las dimensiones de su ciudad-pueblo, la gente tiene que moverse para ir al campo. En este tipo de pueblecitos, creo que es lo ideal para la infancia, uno no tiene que voluntariamente decidir voy al campo, sino que el campo está como metido dentro de los pueblos. Entonces los niños... Entonces, cuando yo era pequeña, con una independencia y una libertad que probablemente ahora ya no existe como tal, pues íbamos a bañarnos al río, íbamos a merendar a las fuentes, o sea, el campo formaba parte como si fuera tu parque infantil, ¿no? Y eso
realmente pues es un tesoro, porque es una infancia, por un lado muy libre y por otro lado muy protegida, porque la gente te conoce y te encuentras con gente que te conoce, etcétera, ¿no? Entonces eso fue lo primero para mí. Digamos que yo consideraba de pequeña que nosotros éramos de la capital, que era Ademuz, porque era el pueblo más grande, y alrededor de ese pueblo que era más grande, que en sus momentos de gloria se acercaría a 2.000 habitantes, ¿no? Y alrededor pues estaban todos estos pueblecitos y aldeas. Y una vez, yo la verdad es que no lo conozco tan bien como debería, es decir, que no he penetrado en los sitios más recónditos. Ahora voy haciéndolo, ¿no? Pero la televisión valenciana me propuso hacerme un reportaje en el lugar de donde era mi madre y donde yo había pasado parte de mi infancia, ¿no? Entonces, como yo era perezosa para decirles pues aquí y allá, o sea, como varias localizaciones y tal, le dije a mi hermano César, que está aquí, porque vive en Valladolid, que les sirviera un poco de productor o de guía de las excursiones. Y eso nos llevó, con toda la tele y tal, a un sitio en el que yo no había estado, que era pues que probablemente la aldea más alta o casi más alta, que es Sesga, que es donde está situada la acción, que yo le he puesto La Sabina, porque yo creo que cuando hablas de pueblos casi es mejor no nombrar las cosas de manera literal para que en el pueblo te permitan tener libertad y mover las casas de sitio, ¿no? Entonces, pues subimos aquella primera vez y yo realmente me quedé prendada del sitio, o sea, me pareció un sitio. Luego supe que es una de las aldeas mejor conservadas de España, sigue teniendo sus 12 habitantes o así, y fue muy curioso porque tienen cierto orgullo de ser de esa aldea. Y el interés que han tenido ciertos arquitectos en la forma de construcción de la zona ha hecho que, por ejemplo, un aula que estaba abandonada, que era donde iban los niños en una escuelita común de esas, pues una serie de arquitectos han recuperado la escuela tal y como era, pues sería años 50 así, y es un aula. Entonces ese aula está encima de lo que era el horno en la aldea. Entonces, pues contaban muy gráficamente que cuando se hacía pan en el horno, el calor del horno daba calor al aula de los niños. Y a mí eso me pareció como una especie de justicia divina. O sea, por un lado se hace pan y por otra parte se calienta la infancia, ¿no? Y entonces ahí empecé a pensar. Digo, bueno, esto es maravilloso, y empecé a pensar, y sí, algo que yo había pensado muchas veces, y es que yo creo que soy una de las personas que más han cambiado de casa y de ciudad de las que conozco, casi tanto como un diplomático, y entonces pues empecé a pensar, en la vida vamos dejando nuestros fantasmas del pasado en los lugares, en las casas donde hemos vivido, ¿no? Y cuando volvemos a ellas lo sentimos de verdad, es decir, que tú vuelves a la casa del pueblo de tu infancia, donde ha habido gente que te quería, donde te levantabas, te dormías, comías, o sea, y jugabas, tenías miedos, y de alguna manera los espacios se quedan impregnados de eso, ¿no? Entonces esa fue la primera idea, ¿no? ¿Y qué pasaría si hubiera una parte de mí en todo eso? Pero como no quería hablar de mí, conté la historia de otras personas, pero me sirvió mucho mi propia vivencia allí de niña, porque conocía muy bien cómo se comportaba la gente, qué es lo que hacía, cómo era el paisaje, todo eso. En la novela, Elvira, ese paraíso de la infancia al que hablamos, infierno, tienen puertas comunicantes. No sé qué te interesaba de explorar esa dicotomía. Bueno,
me interesaba una infancia complicada y vulnerada. Me interesaba los personajes van por el bosque y lo que les sucede suele ser malo, ¿no? O sea, muchas veces se encuentran con animales que en realidad son personas, pero que son amenazantes, ¿no? Y yo quise hacer lo contrario, absolutamente, llevar a una criatura que va con su madre un verano allí, y pienso, lo que ella va a encontrar en este bosque es protección. O sea, lo hice como al revés, ¿no? Entonces, en un primer momento, el libro empieza de una manera que parece una cosa, ¿no? El libro es algo que se ha tratado en muchos libros y en el cine, que tú sabes muy bien. O sea, es como parece una niña problemática que va con su madre al pueblo porque su madre ha heredado una vieja casa allí en el pueblo, ¿no? Y van las dos escuchando música, es verano, y la niña tiene la carga de haber fracasado todo el curso y de haber tenido un comportamiento extraño, ¿no? Entonces, yo creo que el lector, al menos en las primeras páginas, piensa que se va a tratar de ese tipo de historias en las que alguien va a un pueblo y todo cambia porque tiene una gran experiencia con la gente, ¿no? Entonces, esa historia ha sido contada muchas veces y es muy bonita, pero no trata de eso. La historia no trata, es como empieza de una manera, pero enseguida vas teniendo dudas sobre los personajes que la niña se va encontrando. ¿Hay fantasía en el libro? Sí, hay momentos de fantasía, pero está completamente integrada en es una fantasía que está al servicio de la realidad. No me explico nada bien. No, perfectamente. De hecho, esa combinación sí que me gustaría profundizar en ella, en qué te permitía combinar el tono de fábula por momentos con la cruda realidad que acompaña al final a este personaje. ¿Qué te daba combinar esos dos tonos tan antagónicos? Me resultaba muy difícil, o sea, cuando acabé el libro pensé, madre mía, ¿cómo se habla de este libro? ¿Cómo se hace la promoción de este libro? Porque no puedo contar nada. Entonces, pues he estado ahí utilizando palabras, porque en el libro te vas encontrando, es decir, vas desvelando, el lector va desvelando las cosas y piensa que los personajes son una cosa, tienen una existencia y resulta que tienen otra. Entonces, creo que es un libro al que hay que prestar atención, porque tiene una apariencia de sencillez, pero hay que prestar atención. Y precisamente es más bonito el libro, yo creo, si se presta atención. Lo que ha pasado es que es verdad que hay gente que acaba el libro y lo vuelve a empezar, porque hay cosas. Primero, espero que sea porque le gustan los personajes y los echa de menos, como me pasa a mí, que digo, bueno, estos personajes quisiera de alguna manera convivir con ellos más tiempo, pero primero por eso, y luego porque dices, algo se me ha escapado, algo había en el principio de la narración que no he pillado bien. Sí. Entonces, eso para mí es maravilloso, es lo mejor que puede pasarle a un libro que tiene misterio, como tiene esto, que tengas que ir al principio porque digas, claro, ahora entiendo mejor lo que ocurre, pero me hacen muchas preguntas. Estos días estaba en la Feria del Libro de Madrid. Imaginaos con todo el bullicio que hay, que tienes que preguntar 3 veces el nombre porque no lo oyes y tal. Y en ese bullicio, la gente que te pregunta, ¿pero de qué muere fulanita? Pero entonces, esta que sale aquí allí está viva. Y claro, yo digo, no, vuelve otra vez. Si tienes una duda, vuelve un poco antes, ¿no? Porque las respuestas están todas en el libro. Eso es. Sí que me interesa que nos hables de ese crisol, de esas múltiples voces narrativas que hay, que se combinan
y que ayudan a avanzar en la narración. Que a mí personalmente, como lector, me parece que ha tenido que ser bastante complicado llegar a ello, encontrar sí, la armonía. Es complicado porque es como imaginar las vidas de los personajes a lo largo de la vida y seguir sus voces a lo largo de la vida. Entonces yo tengo un cuaderno con esquemas, porque yo misma decía, a ver si yo me estoy haciendo un lío, ¿no? Entonces tengo, a ver, que luego ustedes lo van a leer mucho más sencillo, pero la que tenía que tenerlo claro era yo. O sea, entonces me hice un esquema con los años. ¿En qué año ha nacido? Primero ponía personajes. Sí. Guillermina, Julieta, Emma. ¿En qué año nace la mayor del libro? Pues pongo, por ejemplo, virtudes. Sí. Nace en tal año. ¿En qué año nacen sus hijos? En este. ¿En qué año nace Guillermina? En este. ¿Y en qué año abandona el pueblo? Cuando tiene 11 años. Entonces, todo eso a mí me permitía saber en qué año está cada personaje cuando habla. Sí. Y saber, el panadero escucha canciones italianas. ¿En qué año se escuchaban las canciones italianas en los pueblos? Muchos de ustedes han bailado canciones italianas, cuando llegaba el momento de cantar canciones lentas, que yo creo que es un momento que se ha perdido en el universo y que es como de las cosas más bonitas que había, ¿no? Porque la gente se conocía el cuerpo de una persona que le gustaba gracias a que existían las canciones lentas, porque si no era muy difícil tener un contacto físico, ¿no? Entonces, hay un personaje masculino que creo que es muy importante en el libro, que es el panadero. Claro, este panadero no está basado en una persona real, pero hay que tener en cuenta que mi familia eran panaderos. Entonces, claro, sé un poco quiero decir que ese ambiente del horno lo he olido de niña, ¿no? Entonces, existía ese cassette, ¿verdad? Ese cassette ahí en la panadería donde, sobre todo mis primos, que eran los que iban trabajando jóvenes en la panadería, ponían música, ¿no? Pues este panadero, que es la persona probablemente más sentimental del libro, sí, se pone canciones italianas. Porque no quería hacer clichés de hombres de pueblo, o sea, no era, bueno, como es un hombre de pueblo, vamos a ponerle en la plaza bailando un paso doble. Pues no, porque ese hombre del pueblo fue joven y lo que quería era que llegaran las canciones lentas y en su juventud se escuchaban esas canciones tan maravillosas que llegaron a España y que él escuchaba en su cinta de cassette de las mejores canciones italianas, las 20 mejores canciones italianas traducidas al español, ¿no? Y entonces todos esos pequeños detalles que le dan como sabor a cada personaje, pues es porque yo sé de qué año estoy hablando en cada situación. Sí, hablabas ahora de Leonardo. A mí me interesa mucho, Julieta es la protagonista, la niña de 11 años de la que hablabas antes, pero me interesa mucho su contrapunto, que es Emma, que no deja de ser una bruja buena, una mujer que todo lo sabe y todo lo calla. Quería que nos hablaras un poquito de... Bueno, cuando yo imagino a Julieta, que es una niña que está físicamente agarrotada, aunque yo esto no lo he escrito con desconocimiento. Yo sabía cuáles son las consecuencias de los traumas infantiles cuando se sufren y después lo que queda de ellos cuando se es adulto, ¿no? Entonces, pues es una niña rígida, agarrotada, con dificultades para hablar, para contar lo que le pasa, para comunicarse. Entonces, ella deambula en ese verano del pueblo, deambula por el pueblo, se da vueltas por allí y en un lugar bastante protegido, porque aunque sea
el campo y la intemperie, pues eso, es una aldea con 12 personas. Entonces se encuentra a una mujer que es joven y yo pensé, ¿qué tipo de mujer es? Pues no quiero que sea la típica mujer como para darle unas enseñanzas morales, sino que voy a hacer todo lo contrario. Una mujer libre en todos los sentidos, desprejuiciada, que llegó al pueblo para ser profesora de ciencias naturales, ¿no? Entonces, eso me permitía, me parecía muy atractivo el hecho de que ella fuera profesora de ciencias naturales, me permitía también que la naturaleza entrara todavía más ahí, ¿no? Porque ella empieza a saber que Julieta es una niña que no ha dado pie con bola en todo el curso. Le dice, ¿pero cómo se te va a dar mal esto? Esto no se le puede dar mal a un niño, porque las ciencias naturales es lo que está más cerca de un niño. Esto es lo que te rodea y todo esto. Entonces ella tiene una forma de entender su vocación como profesora, pero además de pensar en la vida de una manera muy libre. Entonces es como si se juntaran ahí los opuestos, y una cosa que me gustaba mucho, que creo que está en todo el libro, es que las conversaciones suelen ser entre generaciones diferentes, ¿no? Que es una abuela y una niña, una mujer joven y una niña, que no son convencionales. Y en vez de que hablen las personas, yo tenía claro que eran diálogos como de las almas que se expresan, ¿no? Que en esos momentos en los que lo que tienes es una sinceridad total, ¿no? Y yo eso sí que, bueno, no está copiado, pero es algo que seguro muchos de ustedes han vivido, porque cuando eres niño, de repente te encuentras con alguien, una tía, una persona mayor que de pronto te dedica una atención y tienes de pronto una conversación profunda con alguien que tiene 50 años más que tú. Y eso, aparte de la importancia que siente el niño que tiene, ¿no? Como la niña siente que esa conversación es importante. Es que es como una enseñanza en la vida, ¿no? De pronto no te tratan como si fueras ignorante por ser niño, sino que la conversación se convierte en algo muy esencial, muy profundo. A mí eso me ha pasado en ocasiones en mi infancia, y me parece que todo el mundo tenemos que hacer memoria para recordar esos momentos en los que tuviste la suerte de tener una persona que te trató de igual a igual teniendo 60 años más que tú. Está claro. Sí que me gustaría, Elvira, también que nos hablaras de la estructura del libro. Son 3 partes muy diferenciadas. No sé si es algo que tenías claro desde el principio o es algo que se fue imponiendo cuando intentabas ordenar todas esas voces. Yo sabía que había momentos clave. Esos momentos en los que el lector va a decir, ¿cómo? ¿No? O sea, que va a decir, ¿cómo? Entonces, ¿quién es esta persona? O sea, entonces, yo sabía que cada capítulo tenía un momento clave que iba explicando las cosas, ¿no? Y luego, desde luego, está construido en torno a las estaciones, el cambio de la naturaleza, porque una cosa pues muy bonita, por ejemplo, que Gustavo Martín Garza me dijo que no había separación como que no hay separación entre la naturaleza humana y la naturaleza animal, o sea, como que todo tiene un espejo, un reflejo, ¿no? Llega el invierno y los animales se comportan de una manera, y en un lugar en medio del monte las personas se comportan de una manera muy parecida. Entonces, los animales hacen sus provisiones en el otoño y las personas también lo hacen. Juntan cosas para estar protegidos del frío, ¿no? Entonces, yo cada capítulo sabía que empezaba una estación diferente. Entonces,
pues todo eso lo pensaba de una manera muy obsesiva. Entonces, yo creo que he pasado un tiempo sin enterarme muy bien de las películas que he visto, sin enterarme muy bien, o sea, porque todo en mi cabeza estaba ahí, giraba ahí, ¿no? Entonces empezaba, a ver, ¿cómo empieza la primavera? ¿Cómo empieza? Porque no voy a hacer una descripción de la primavera, no, tiene que ser con una sola cosa. Un detalle. Un detalle, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué pájaro estoy simbolizando la primavera? ¿Qué ocurre con la nieve? ¿Qué hay debajo de la nieve? ¿Qué hay? Esa serie de cosas. Entonces, en mi cuaderno de notas, pues también tenía los pájaros que se van, los pájaros que se quedan, costumbres. No lo he sacado todo porque, claro, tampoco quería hacer un alarde, ¿no? Pero sí que tenía muy en cuenta los cambios estacionales. Y luego pasa una cosa, es que las estaciones no pasan en un mismo año, sino que saltan. Sí. Entonces, pues nos vamos dando cuenta de que no es un año correlativo, sino que hay saltos en el tiempo. Pero digamos que es un lugar que parece como perdido en el mundo, donde estamos al servicio de la vida de como unos 10 personajes. Sí. En ese sentido, hablando de la conexión con la naturaleza, a esos 3 grandes bloques los relacionas con 3 animales, con 3 personajes de fábula, un poco el sapo, el lobo y el mapache. El sapo un poco, tirando de los cuentos clásicos con los que tiene mucho que ver tu novela, que es ese animal transformador, monstruoso a veces, pero que transforma, el lobo que ejemplifica el mal y el mapache que no deja de ser un animal que saca a la luz todas las miserias, la basura, en cuanto puede. Y es un intruso. Un intruso. O sea, el libro yo creo que muy sutilmente habla de los cambios que están produciéndose, también a nivel, porque al final, aparte del coronavirus también, ¿no? Sí. De los cambios que están produciéndose en el planeta, ¿no? Hay una historia que yo cuento, que es la primera, la historia que cuenta un personaje, Enma, le cuenta a la niña, como si fuera un cuento, cómo fue que ella empezó a tener amistad con el panadero. Y entonces, esto lo puedo contar porque no cambia el libro. Le cuenta que ella se queda sola, ella va a ser profesora de ciencias naturales y ella se queda sola ese invierno en la aldea porque el que era su novio la ha abandonado. Entonces ella decide quedarse sola como una cosa de yo aquí puedo soportar, o sea, soy fuerte, pero ella se da cuenta de que está muy sola. Ha rehabilitado un pajar, como han hecho como están haciendo ahora muchas personas allí, pero esto es hace tiempo, ¿eh? Entonces ha rehabilitado un pajar y está ella allí así tapada, es invierno, está al mismo tiempo maldiciendo su decisión de por qué he decidido quedarme aquí por orgullo. Cabezonería. Por cabezonería. Y está así y de repente escucha un grito desgarrador. Ella cree que de una mujer, es de una hembra, ¿no? Sí. Entonces, pues ella dice, pero ¿de dónde sale esto, no? Y entonces tiene 3 teléfonos solo allí a mano y llama al juez de paz, que es la persona, dice, no, a la Guardia Civil no voy a llamar, que entonces me van a decir que qué hago yo aquí viviendo en mitad del monte. Voy a llamar al juez de paz, que es el que descuelga a los que se ahorcan o lleva, o sea, cosas así como muy dramáticas, ¿no? Y lo voy a llamar y le voy a pedir ayuda, no sé lo que está pasando aquí, ¿no? Y le llama y aparece este bondadoso Leonardo, el panadero. Pero fíjate lo que da de sí la vida y lo que todo esto está basado en, o sea, como que en la vida hay que prestar oído porque todo te va a servir. Yo, pues el primer año que llegué
a Nueva York a vivir, que era 2004, me invitaron a Canadá. Y entonces me fui a Toronto, a un festival de cine. Y entonces una de las cosas que me apasionó fueron las historias del frío, de qué es lo que pasa en un sitio tan helado, como la mayoría de la ciudad es subterránea, cómo van paseando por debajo del suelo, todo eso, ¿no? Y entonces estaba cenando en casa del diplomático de allí y su mujer me cuenta que un día estaba cenando y que empezó a oír los alaridos de una mujer. Entonces, pues empezó como aterrada, vio que provenían de la chimenea. Y entonces se asoma así y piensa, pues esto, o sea, parecían de una mujer, pero dices, no puede ser una mujer. Y entonces llamó al Servicio de Protección Animal, que en Canadá los animales están protegidísimos, ¿no? No puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y aparecieron por allí y miraron, se subieron al tejado y dijeron, pues está pariendo una mapache, está pariendo en el tejado, lo que vamos a hacer es ponerle a usted una reja y así ella va a pasar el tiempo que tenga que pasar allí. Y cuando ya estén seguras sus crías, se las va a llevar de aquí. Usted no pasa nada, ellas se van a ir solas. ¿Tiene que ver eso, Elvira, con la portada de Noche sin dormir? Sí, tiene es que que lo ver, estabas contando exactamente. Entonces, a mí me impresionó tanto esa historia y todo eso. Esas son las historias que quieres que te cuenten cuando vas a un sitio tan ajeno, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues un día cruzábamos Central Park y se estaba haciendo de noche y todo esto y vimos y de repente una familia de mapaches en Nueva York, en un árbol. Y te da una impresión, ver animales salvajes es de las cosas que más te impresionan, pero ya cuando se meten en la ciudad. Entonces, pues, y luego una vez yo fui a pasear cerca de mi casa y le hice una foto a un mapache que me estaba mirando, yo estaba abajo y tal, y le hice una foto, pero no me salió bien y no la pude incluir en el libro, pero pensé, en este libro, en este libro traspasé la experiencia del mapache a una zorra, que es un animal de la zona, ¿no? Pero al mismo tiempo, al final del libro sí que aparece un mapache como una especie invasora. Es decir, y entonces te juro que miré en Google, puse mapache, Rincón de Ademuz, y pone, ¿se han visto 2 mapaches en los últimos tiempos? Y claro, piensas, pero ¿cómo es posible? Pues alguien loco, que siempre hay, se lleva una especie... Lo cuentas en la novela. Alguien se lleva un animal de otro sitio y lo introduce en un hábitat completamente diferente, ¿no? Entonces, para mí era como un símbolo del cambio de los tiempos, ¿no? Me parece muy interesante también cómo trabajas en la novela los diálogos, que creo que sí que has intentado respetar un poco el habla, ¿no?, de ese rincón tan especial. El habla es maravillosa porque el habla es muy clara y con gente que se expresa muy bien, muy bien. A mí me dijo una académica de la Academia de la Lengua, Inés Fernández Ordóñez, que hace un estudio sobre el habla en los pueblos de España, y me dijo, le dije yo, pues estoy escribiendo, no sé por qué salió la cosa, del Rincón de Ademuz. Dice, pues al Rincón de Ademuz hemos ido y tenemos grabaciones del habla y tal, y me las mandó. Y le dije, ¿y tú no crees que habla muy bien la gente? Dice, es que la gente habla muy bien en muchos sitios. Dice, pero la idea urbana es que la gente, es la idea un poco de superioridad. Sí. Habla peor en las zonas rurales y creo que lo que está pasando es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces me mandó estas grabaciones y me hace mucha gracia porque me parece que estoy escuchando a mi familia. Era pues yo qué sé, una persona que estaba en el campo trabajando, que les cuenta esto, les cuenta su historia, y gente joven
en diálogo con ellos, ¿no? Para sacarles precisamente las expresiones y tal, ¿no? Entonces, yo creo que me crié con gente que hablaba muy bien. Entonces, pues, como ya decía antes, que no quería hacer clichés sobre lo que es una persona de pueblo, trataba de acordarme de verdad cómo hablaba la gente cómo me hablaba la gente a mí. Entonces, sobre todo las mujeres, creo que hablaban mejor. Y entre otras cosas, yo creo que hablaban más, ¿no? Y hablaban más con los niños y las escuchabas más hablar y las escuchabas mientras... no sé si a ustedes, a vosotros, os pasa que hay de esos días que uno está haciendo algo así y se va yendo la luz y de repente dices, ¡ay! Que se ha ido la luz, o sea, como sí, nos hemos quedado sin luz. Yo eso lo he oído tantas veces. Las mujeres que estaban así como al lado de la puerta de la calle, ¿no? Y estaban a lo mejor cosiendo o todas, y de repente, ¡ay, da la luz! ¿No? Porque se habían ido agotando toda la luz que entraba por la puerta o por la ventana, ¿no? Pues esas mujeres que oíamos hablar, sobre todo para los niños, eran nuestra gran enseñanza en el habla. Eran las mujeres, ¿no? No digo nada nuevo, porque el mismo Lorca decía, a mí me enseñaron a hablar las mujeres de mi casa, no solamente de mi familia, sino pues las tatas, las mujeres, eran las mujeres que te enseñaban pues todas las historias, los cuentos, todo esto, ¿no? Entonces, creo que en el libro se nota esa enseñanza y no haciendo una caricatura, porque no quería que fueran una caricatura, los personajes son de verdad, se enamoran de verdad, o sea, no estamos hablando de... me hubiera parecido un espanto mirar a toda esa gente con los ojos de alguien de ciudad, sino pretendía estar dentro. Ahí, sí. Sí. Hablabas del peso de ese universo femenino, que sin duda está ahí. En la novela aparecen algunos personajes masculinos, hemos hablado antes de la bonomía, de Leonardo, del panadero, que es un hombre casi angelical, que sana, es alguien que ayuda. Frente a eso hay otros personajes masculinos que son totalmente antagónicos, que encarnan la maldad más absoluta, ese lobo del que hablábamos antes. ¿Qué te interesaba de poner sobre la mesa esa dualidad? Porque yo creo que casi todos los personajes en la historia son personas que tienen sus razones para actuar. Andan, o sea, no dudo de su bondad, yo creo que lo que hay son torpezas, ¿no? Que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, no son grandes defectos, son torpes. Leonardo es un buen hombre que de pronto puede ser cobarde, pero la cobardía es algo natural en el ser humano. Pero frente a eso están las personas que son malas, de verdad. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de eso. Y creo que una persona que vulnere la inocencia de un niño, de una niña, es una mala persona. No puedo concebirlo de otra manera, ¿no? Entonces, pues porque estropean una vida entera, ¿no? Entonces, pues sí, hay una presencia ahí, pero tampoco está muy descrito cómo son esas personas, porque a mí no me interesaba poner el foco ahí, ¿no? Y luego el resto es torpeza, cobardía, es no saber, desconocimiento, ignorancia, egoísmo, o sea, son, digamos que defectos que siempre son propios del ser humano. Creo que hay un personaje que personifica realmente la bondad sin aristas, que es el personaje Virtudes, que creo que ahí no hay, o sea, es como la persona que una vez hace daño y se pasa la vida arrepentida por haberlo hecho, ¿no? O sea, yo creo que hay personas así. Y ese personaje es como un punto, no sé, creo que es mucho más importante de lo que puede parecer por
porque realmente no es la protagonista del libro, ¿no? En ese sentido, Elvira, uno de los grandes logros, a mi juicio, de la novela es la cadencia con la que te aproximas a la oscuridad. Lo has comentado antes en la rueda de prensa, pero sí que me parecía interesante que hablaras un poquito de cómo has querido aproximarte a esa oscuridad. Claro, yo creo que soy una persona muy respetuosa cuando se trata de tocar las heridas ajenas, es decir, porque me gustaría que a mí me trataran así. Y creo que hay veces que cuando se habla ahora públicamente de heridas provocadas por la sexualidad, hay como una cosa descarnada que puede tratar de ser solidaria, yo no digo que no, pero hay un lenguaje descarnado para todo eso, ¿no? Y no era el que yo quería utilizar para esto, porque las muchas Julietas que hay en el mundo, pues creo que les gusta que hablen de su pasado o de lo que han pasado de una manera que haya una aproximación delicada y respetuosa a eso, ¿no? Entonces, siempre lo tuve muy presente. Entonces, hay cosas que están omitidas en el libro. Lo escabroso no está prácticamente, porque creo que el lector lo puede imaginar y no hace falta que nadie se lo explique. Y la literatura también es eso, contar con lo que no se cuenta, ¿no? Entonces, creo que el lector puede rellenar esos huecos en una vida en la que han pasado cosas terribles, pero no hace falta que las cuentes, porque todos entendemos muy bien lo que... Yo creo que porque hay que poner atención, yo creo que disfrutan de verdad más del libro las personas que ponen los 5 sentidos en él. Sin duda. Hablabas antes también de que habías disfrutado propiciando un poco esos diálogos intergeneracionales, ¿no? Y en este sentido, en La boca del lobo, igual que tu debut en la dirección Alguien que cuide de mí, no deja de ser una mirada sobre 3 generaciones de una familia. Eran, bueno, aquí son Julieta, Guillermina y Esmeralda, y en la película eran Nora, Cecilia y Maui. Tanto en el libro también como en la novela, la culpa y la redención están muy presentes. No sé si son grandes temas que... Yo creo que estaban movidos por cosas diferentes, sí, ¿no? En el libro es más bien, en la película más bien es una familia de actrices, entonces entran cosas como la vanidad o el éxito, el fracaso... es otro mundo muy diferente, aunque al final los seres humanos nos parecemos mucho, pero todo es, digamos, está en la más absoluta realidad, ¿no? Y aquí entramos en terrenos muy oscuros del alma, ¿no? Y además, pues, de personas que han tenido muchas menos oportunidades, por así decirlo, ¿no? Que a lo mejor han visto que su vida no es lo que... O sea, que la vida de una abuela, Esmeralda, que no cuida bien a su hija y que la hija no... O sea, que no ha vigilado bien lo que le ocurría a su hija, y entonces su hija adolescente tiene otra hija a la que tampoco sabe cuidar muy bien. Es como una herencia maldita, sí, ¿no? Y afortunadamente yo creo que hay en la vida una generación que rompe con ese destino. Hay veces que parece que estamos condenados a repetir la desgracia de nuestras madres, ¿no? O nuestros padres, y de repente hay alguien que decide romper con ese destino y decir, pues no es lo que quiero yo quiero tener la oportunidad de un futuro. De salir de esa senda. En ese sentido, tu libro, no sé si lo has leído, pero entronca con La sombra de la tierra, que es el debut en la novela de Elvira Mínguez, que estará aquí también en la feria, creo que el sábado.
que habla de cómo romper la cadena de odio, de cómo, en su caso, de cómo romper con esa herencia que parece irrompible generación tras generación. En su caso transcurre en un pueblito de Zamora, que también tiene que ver con su ascendencia materna. Y son dos libros que dialogan bastante entre sí. Somos muy privilegiados de tener hoy aquí a Elvira, no quiero acapararla, y me gustaría que se animaran para plantearle a ella las dudas, las incógnitas. Es curioso, sí, yo que pregunte, estoy encantada. Era para hablar mientras alguien levantaba la mano. Fíjate, es curioso que los psicólogas que han leído el libro, que ya tengo algunos mensajes y gente que ha venido a decírmelo y todo esto, vean perfectamente como yo algo, una respuesta psicológica que dan los niños ante el trauma es lo que yo he convertido en una fantasía. Entonces, está muy basado en cómo respondemos ante una situación que no podemos controlar, ¿no? Aquí en primera fila. Espera un segundito, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues enhorabuena porque ha sido una charla muy agradable. Quería preguntarte, Elvira, que, a ver, yo este libro todavía no lo he leído, me han entrado muchas ganas, me lo compraré ahora en la feria, pero sí que leí tu libro anterior, vamos, leí el de A Corazón Abierto, me gustó muchísimo y me parece que realmente ahí sí que te abriste en canal, contaste muchas cosas y creo que ahí estabas mucho tú. Quería preguntarte dos cosas. Una, si como tienes tantas facetas, estás en tantos ámbitos distintos, ¿en cuál es en el que te sientes más cómoda desde el punto de vista profesional? Y luego, por otro lado, también, de una manera un poco más íntima, cuando hablabas de esa niña que yo todavía no conozco del libro que has escrito, que como que tenía una infancia algo traumatizada y que necesita a alguien que de alguna forma la arrope para ayudarla a superar determinados traumas. Te quería preguntar, porque yo te veo, no sé, ahora he leído, por ejemplo, hace poco tiempo el libro de Antonio Muñoz Molina, el de que escribió durante el confinamiento, que sales tú varias veces, por cierto, sales tú en el libro, que por cierto me ha encantado. Y yo te veo como una mujer con una cabeza, un espíritu muy libre. O sea, quiero decir que esa niña que aparece en la novela, que muchas veces cuando yo creo que los escritores escriben en parte, están escribiendo un poquito de sí mismos, luego cuando vas evolucionando a lo largo de la vida, ¿tú crees que es posible que alguien con problemas de traumas puede llegar a ser una mente libre? Esas serían las dos preguntas. Bueno, ahora me acuerdo de la última y no me acuerdo de la primera. Ah, vale. Bueno, lo primero, si has leído A Corazón Abierto, pues verás que aparece el lugar donde transcurre esta historia, que es el Rincón de Ademuz, porque es donde, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Luego, ¿qué faceta? Pues creo que me voy a quedar con esta, porque primero porque puedo, decías que parezco una mujer libre, y de verdad creo que en parte lo soy en la medida que me dejan mi propia psicología, es decir, las obsesiones, las ansiedades y todo esto, pero procuro ser una persona libre y para eso me he organizado la vida, o sea, para ser lo más libre que pueda. Y no quiero tener, o sea, el cine ha sido una experiencia como tener un amante, pero estás obligado a horarios muy concretos, no puedes salirte, tú sabes lo que es salirse de, yo qué sé, ponerte enfermo un día, salirte de la rueda en la que te has metido y tú ves que no es posible, que hasta que eso no se acabe no puedes. Entonces eso creo que para mí fue el esfuerzo más grande. Yo soy escapista por naturaleza, entonces de repente he dicho me voy de la radio, o he dicho esto de los artículos cada semana me causa mucha tensión, o esto, entonces siempre tengo tendencia a dejar cosas, ¿no? Entonces creo que mi futuro,
no sé cuántos años son, pero yo creo que esto es lo que me da a mí más felicidad. Ahora, el problema que tengo es que con tanto como he puesto en este libro, pienso, a lo mejor ya no se me ocurre nada, o sea, a lo mejor no tengo de nuevo otra inspiración y aquí esta es la última vez que he venido a Valladolid, ¿sabes? O sea, que tampoco hay que dar por supuesto, yo no doy por supuesto que esto sea una profesión como otra cualquiera, porque no es una profesión como otra cualquiera. Y, o sea, no puedo ser funcionaria de la literatura, no puedo decir, ahora he acabado esto y ahora hay que escribir otra cosa y todo eso, ¿no? Y eso lo he ido comprendiendo con el tiempo. Si no se me ocurre algo que merezca la pena, luego ya las cosas te salen bien o mal, pero si no se me ocurre algo que merezca la pena, no lo voy a escribir. Entonces, te da un poco de angustia eso, ¿no? O sea, dices, mirad que si este ha sido... Porque realmente yo estaba escribiendo otro libro, pero completamente distinto. Y entonces se me cruzó este. Y llamé a mi editora, que tenía un poco de prisa, porque yo soy dispersa y no... ¿Sabes? Yo no le estoy entregando... Hay autores que tienen los libros firmados ya, o sea, en los contratos. Yo no puedo hacer eso y si me siento presionada, entonces le dije, voy a dejar el libro que estaba haciendo, pero ¿cómo? No, es que se me ha ocurrido otro, pero es que ya, o sea, es que mira, es que es una... Yo, pero con un entusiasmo, es que no sabes la maravilla que es la historia. Y me dijo, bueno, pues... ¿Y para cuándo crees que lo vas a tener? Y digo, no lo sé, pero estoy segura. Y estaba tan contenta. Y estaba tan contenta cuando... O sea, melancólica por cuando acabé el libro, por haberlo acabado, pero tan contenta por haberlo escrito, que volver a tener esa sensación es muy difícil, ¿no? Es como decir, ya no... O sea... Esto que he sentido en esta ocasión es como irrepetible, ¿no? Entonces, es verdad que tengo un poco esa angustia, pero creo que, o sea, luego lo que pasa es que soy muy inquieta, pero no tengo la necesidad de pensar que voy a hacer otra película, no, o sea, mi horizonte siempre está muy cerca y no llega a más que a la playa el 7 de julio. O sea, a partir de ahí no me imagino nada. O sea, porque he trabajado tanto estos 3 últimos años. He trabajado tanto. Y luego te tienes que exponerte y decir, esto es lo que he hecho. Esto es lo que he hecho y ahora... que llegue alguien, que lo critique, que no sé qué. Bueno, pues yo he entregado mi vida a eso, que de verdad que lo que necesito es volver a llenar el cerebro de cosas. Pero imagínate si no se llena, pues se queda así, vacío para siempre. ¿Y cuál era la segunda? Es que he respondido tan largo a la primera. La segunda parte era que te decía que esa niña que retrataba esa novela que no he leído, que parece ser que era una niña algo traumatizada, que de alguna manera, como casi siempre los escritores, creo que a través de vivencias personales retratan mucha parte de sí misma, que si es posible, ¿tú crees que de vivencias así se puede llegar a ser... a superarlos e incluso a ser un espíritu libre? ¿Cómo te consideras? Eso es una buena pregunta, porque es la pregunta que está en el libro. Sí. ¿Qué ocurre con el trauma? ¿Se puede vivir con él? ¿Se puede convivir con él? ¿Se puede olvidar? ¿Se puede...? Y yo, sinceramente, creo que depende de cada persona. O sea, he conocido, además más por este libro, varios casos y creo que es muy difícil como desterrar esa herida, que supura a veces, pero que hay personas que están más preparadas... O sea, que son más resilientes, que tienen más mecanismos de defensa y sobre todo, te voy a decir, las personas que de alguna manera se dan a los otros, de la forma que sea, o
los oficios creativos son muy buenos, o sea, como que puedes, digamos, ofrecer algo a los demás, les resulta más fácil que las personas que viven en un silencio continuo, ¿no? ¿Más preguntas? Allí, por favor, el micrófono. Hola. Cuando hablas del mundo de fantasía, que quizá ¿pudiste haberte inspirado en Miguel Ende? No ha sido una de las lecturas que yo tuve. A mí me encanta, pero no es ese tipo de fantasía, por así decirlo, ¿no? Más bien, yo es que te diría que leas el libro, porque Sí. más bien es como, hay veces, mira, yo, es un ejemplo un poco así, me acuerdo que una época hice yoga, y en el yoga hay veces que bueno, es normal hacer yoga, ¿no? Que te veía con esa cara de asombro que yo, no, hice yoga como mucha gente. Bueno, entonces, hay veces que en el yoga al final te dicen, ahora ofrécele a alguien la práctica que has hecho, ofrécele esta clase a alguien, piensa en alguien, no sé qué. Y yo me acuerdo que eso me sirvió mucho para Corazón Abierto, porque yo visualicé, si tú te concentras mucho, visualicé perfectamente cómo era de niña. O sea, de repente no tienes que ofrecerle la práctica a una persona que existe, sino a lo mejor a quien fuiste o tal. Y perfectamente lo visualicé. De la misma manera, tú visualizas a veces muy claramente personas que has perdido. Tu madre, o sea, y de repente escuchas su voz y escuchas su voz de una manera que te parece que están ahí y que a veces incluso están dentro de tu propia voz, porque a lo mejor tu voz se parece a la persona que has perdido. Bueno, cosas de estas. Pues a veces estas experiencias que son naturales, es decir, que no estoy hablando de nada místico, estas experiencias son las que pueden convertirse en fantasía. Ya no puedo decirte más. Tampoco hace falta que hagas yoga. Basta con que recuerdes cosas muy bien. Y yo creo que de repente a todos nos pasa, ¿no? Que tenemos una vivencia muy clara de quiénes hemos sido, de niños o de algo que nos ha pasado, ¿no? ¿Alguna curiosidad más que os merodee? Sí, aquí. Sí, a mí siempre me gusta saber un poco, lo leo, ¿no?, de cómo se preparan los escritores para escribir. Es decir, hay escritores que necesitan soledad, hay escritores que lo tienen que hacer en el bar, fuera de casa, escriben de pie, tiene que ser por la noche, cuando su marido duerme, no sé. Y luego, sí, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo...? Pues hubo un tiempo en el que escribía de noche, pero dejé de hacerlo por cuidar el sueño, ¿no? Era completamente contraproducente el escribir, el concentrarte, porque luego era muy difícil relajarte para entrar en el sueño. Entonces dejé de escribir de noche. Escribo por la tarde y procuro tener una disciplina, porque de alguna manera un libro para mí es como una partitura. Entonces, si tú estás abandonándola muchos días, dejas de tener el tono que tú estás teniendo. Normalmente lo que hago es escribir por las tardes, cuando estoy escribiendo un libro, y vuelvo siempre las páginas anteriores. Porque, ya te digo, es como que tuvieras que seguir en el mismo tono, ¿no? Entonces vuelvo a las páginas anteriores y tal. Durante todo el tiempo que no estoy escribiendo, estoy pensando en lo que estoy escribiendo. Entonces, muchas veces me acompaña la música, que siempre hay en un libro, siempre hay música.
los personajes escuchan música, tienen referencias musicales. Entonces, hay otro tiempo que lo dedico a investigar cosas que aparecen en el libro y por dar una idea de, para mí la tarde es un momento más recogido del día, entonces por la mañana escribo los artículos cuando tengo que escribir y por la tarde la literatura. Entonces es obvio que las mañanas te están interrumpiendo mucho y consigues escribir un artículo con las interrupciones domésticas, o sea, como... Y no pasa nada, o sea, estás escribiendo y estás preguntando ¿cómo era eso de no sé qué? O ¿qué hacemos de comer? Cosas así, ¿no? Y no pasa nada. Sin embargo, creo que con una historia que estás creando por la propia naturaleza de los personajes, que son personajes que tú estás creando, pues no puedes, tienes que estar un tiempo del día, el que sea, concentrado. Hay gente que se pone un límite, es decir, yo tengo que escribir 3 páginas al día, por lo menos, 3 páginas. Con 3 páginas ya creo que tengo el trabajo, he cumplido con mi historia, ¿no? Y nada, antes, en fin, cosas que hacíamos antes, fumarte un cigarro, pues ya no te lo fumas, pero al final, cuando te acostumbras a que todo da igual, todo, o sea, incluso sin vicios se puede escribir, ¿no? Una última pregunta, que ahora en breve Elvira podrá estar firmando ejemplares en la feria. ¿Alguien se anima? Bueno, yo tengo más o menos claro lo que te quiero preguntar, aunque no sé si me va a salir bien la pregunta. Tengo curiosidad por saber cómo te ha transformado, digamos, a ti personalmente el libro. Es decir, que como tocas elementos del trauma, si ha habido partes en las que de repente has conectado con alguna parte, te ha liberado alguna otra. Bueno, ¿cómo te ha podido transformar en vez de al revés, ¿no? Tú aportar a una narrativa, sino la narrativa a ti misma? Pues, claro, yo no he tenido... yo creo que lo bueno es que tú comprendas el alcance del trauma de otra persona, no necesariamente que lo hayas vivido tú, ¿no? Entonces, sí que hay momentos muy emocionales en el libro que a mí me costaba, o sea, que lo sentía, y por eso te emocionan, porque tú tienes una emoción, ¿no? Y no sé si, o sea, yo lo que sí que sentía con este libro era cuando estaba haciendo las cosas bien. Eso a mí me producía como una especie de excitación de esto creo que lo estoy haciendo bien. Cuando un personaje habla consigo mismo, o cuando se ve, o cuando todas esas cosas, creo que hay que estar muy atento para que todo cuadre y todo eso. Y en ese aspecto, pues la gran concentración que he tenido creo que sí que me ha podido... Claro, estás inmerso en un mundo que no es el tuyo. En cuanto a mí, mi psicología, pues, hombre, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que personas que han pasado por ciertas situaciones me escriban y me lo digan. Y piensen que eso está bien hecho. Eso es para mí algo importante, ¿no? Y eso pues está pasando. O personas que saben de eso. Yo creo que los psicólogos lo están entendiendo muy bien. Y eso para mí pues es como una prueba de que a pesar de que todo está construido como una novela, no estás especulando, estás describiendo situaciones que son de alguna manera reales, por mucho que tú a veces utilices elementos. Más bien, yo creo que se parecería a cómo se puede entender una novela de fantasmas dentro de una tradición más anglosajona. O sea, yo no
dijeron, no sé quién me dijo el realismo mágico, yo digo, no creo que tenga nada que ver con eso, sino con, es lo que se decía antes, espíritus, ¿no? Pero, ¿cómo me puede haber cambiado a mí eso? No lo sé, yo creo que la alegría que te da un trabajo del que tú estás satisfecho es muy importante. No exactamente el que me haya cambiado psicológicamente porque yo me haya... O sea, había gente que decía que a corazón abierto si había sido terapéutico porque estoy contando cosas de mi familia y todo esto, ¿no? En cierto modo, sin yo pretenderlo, puede ser así, porque estás viendo la parte, estás disculpando a los que te criaron, los están disculpando de todos tus errores, porque tú ya tienes edad de haber tenido los tuyos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es una forma de mirar muy compasiva, ¿no? En este libro yo estaba entregadísima a estos personajes creados por mí, inventados por mí, y tengo la enorme satisfacción de que la gente los entienda cómo son, sepa cómo son. Tengo que decir una cosa que no es una de las cosas que no me gusta decir, pero para que veáis un poco la creación de personajes, hay algo en lo que yo pienso mucho y es en cómo es el físico, porque yo tengo que ver a los personajes moviéndose. Tengo que saber cómo es su casa, tengo que saber cómo es su espacio, la ciudad en la que viven, en este caso la aldea en la que viven. Es decir, que no pueden estar como flotando por el aire. Aunque luego yo no lo describa, yo tengo que tener muy claro cómo son, cómo es su cara, cómo se mueven, todo esto, ¿no? Entonces, yo cuando creé a esta mujer rubia que aparece en el bosque, pues yo le puse un WhatsApp a Elma Suárez y le dije, estoy escribiendo un personaje que se llama Elma. Digo, hasta ahí, bueno, puede ser casualidad, pero es que le voy a poner tu físico. ¿Tú tienes algún problema? Porque realmente su físico es totalmente el suyo. Y no es que haga una descripción yo muy profunda, pero porque las descripciones del físico a veces son, dices, ya me he perdido. Sí. Como empieces a saber cómo tiene la nariz y cómo, ya me he perdido. Pero hay cosas que te dan una idea de cómo es la persona. Y para mí, tener ese cuerpo me facilitaba el ponerle a hablar. Entonces, pues hay veces que me he fijado en gente que conozco mi vida corriente y tal, pero estoy muy contenta de que le haya gustado mucho, tras leer la novela, el haber tenido una aparición tan estelar en la historia, ¿no? Desde luego. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes, desde luego a Elvira por habernos acompañado, pero sí que me gustaría cerrar la presentación con unas líneas suyas de la novela que creo que condensan muy bien el espíritu de En la boca del lobo. Escribe Elvira: es el cuento interminable, rico en penas y alegrías, en miedos y aventuras, que repetimos sin cesar a cada paso, como si fuéramos los niños de los cuentos antiguos que son sensibles a las maravillas del bosque, pero se mueren de miedo cuando se hace de noche y se dan cuenta de que alguien los ha abandonado a su suerte. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Elvira.